Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. Como pueden ver, este no es en Zoom y la razón es que Hola, el día de hoy, bueno, vamos a tener un episodio un tanto diferente porque los dos estamos en el mismo lugar. qué loco, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de otro cuento de Jorge Luis Borges, de ficciones, que se llama La forma de la espada. Bueno, yo voy a empezar intentando resumir el cuento. El cuento empieza en la Argentina y cuenta la historia de una persona que se traslada hacia el norte, creo que es el Uruguay, hacia Brasil. Está en el campo y debido al mal tiempo se tiene que quedar a dormir en un lugar. Entra a una casa y en esa casa lo recibe un hombre, un señor colorado. Y este señor al principio, él piensa que es inglés, pero él dice no soy irlandés. Y ese señor tiene una cicatriz. Y lo que pasa es que al principio ellos empiezan a mantener una conversación, empiezan a tomar un poco. Y hay un momento, caída la noche, que ya uno le pregunta de cómo tienes tu cicatriz. Y él le dice, ya, te voy a contar. Y empieza con la historia. Y en ese momento el cuento se traslada a Irlanda, en los principios del siglo XX, durante la guerra civil. Y cuenta una historia de cómo mientras esta persona era, era batallando, llega como que a su batallón un nuevo recluta llamado Moon, no me acuerdo el nombre largo, que apellida Moon, que llega este nuevo recluta y cuenta que era una persona muy flaquita, que lo describe físicamente y habla que en una de las batallas importantes este recluta está siendo atacado y le salva la vida. El narrador le salva la vida al recluta, creo que de un tiro. Y en ese momento se trasladan a un hospital, o creo que están en el mismo lugar. Y hay un momento en el que el narrador, que le salva la vida, entra a una habitación y ve cómo este recluta en realidad está hablando con los ingleses, lo está traicionando, lo traicionó. Y en eso empieza una persecución y el narrador le da con una espada, creo que es, le da una espada en el rostro. Y al final dice, sí, eso sucede al final de la historia y le dice, yo era el recluta, yo soy Mon. Y ese es el final, interesante. Porque al final él sí en toda la historia se cuenta como el narrador, pero al final no, era él que traicionó. Eh, bueno, un par de detallitos ahí. El año es 1922 en Irlanda y tanto este Moon como el, el que es traicionado por él eran parte, digamos, de las personas que querían la independencia de Irlanda. Entonces estaban, digamos, en esa lucha y justamente, bueno, después de que es herido Moon, los van como una especie de casa de seguridad, digamos, un lugar donde se suponía que no les iban a encontrar, pero bueno, como dijiste, Moon, que es en este caso el narrador, es el que al final es el traidor, ¿no? Yo creo que un tema interesante y recurrente también en Borges es el tema de la traición, ¿no? Y por ejemplo en este otro cuento del que también hablamos, ¿cómo se llama? El tema del traidor y del héroe. Eh, Más o menos tiene la misma lógica, ¿no? Que el que inicialmente se presenta como el héroe justamente acaba siendo en realidad el traidor, ¿no? Y también, obviamente es algo también recurrente en Borges, este tema de que al final de los cuentos te da completamente la vuelta a la historia, ¿no? Y o sea, lo que inicialmente parecía una cosa termina siendo otra distinta.
finalmente algo interesante es en el final del cuento eh, que Borges aparece. Bueno, no sé si será obviamente la única vez que aparece en alguno de sus cuentos, pero o sea, Moon se dirige a él y le dice: Borges, a usted que es un desconocido le he hecho esta confesión, no me duele tanto su menosprecio. Entonces creo que es interesante cómo Borges aparece en este cuento como un protagonista, digamos, ¿no? No simplemente como en muchos otros cuentos que se hace una narración utilizando nombres, digamos, ajenos de otras personas, sino que en este caso él, digamos, como explicaste, está en primera persona en el Uruguay y llega ahí y lo conoce este inglés que le cuenta su historia a él, a Borges, ¿no? Bueno, en serio es buen análisis y como dices, en este cuento están muchos temas que se mantienen, ¿no? En todos los cuentos de Borges, como ese cambio brusco al final, lo del traidor y del héroe. Siento que también un tema que es el juego con la narración histórica, que Borges, como que en muchos otros cuentos, también habla de la Segunda Guerra Mundial o de Babilonia, de muchos sucesos históricos, y en ese también se sitúa, ¿no? En esto que es la guerra civil en Irlanda, y trata un poco de personificar a todas estas personas, ¿no? Como que agarra un suceso histórico y se adentra en y cuenta una historia. Y siento que eso también es un poco de la literatura borgeriana, que es un tipo que sabe mucho, como que ahí uno se da cuenta que hay una extensísima sabiduría de historia más que nada. Y a veces me llama la atención cómo Borges, con su capacidad literaria, logra unir esos dos aspectos, ¿no? Y él te resulta en un cuento corto, yo creo que son unas 5 o 10 páginas, no es mucho, que es sumamente denso, ¿no? Que uno también puede aprender, al principio te habla un poco cómo esa región del Uruguay es influenciada por el Brasil, y dice cómo el inglés hablaba español, pero hablaba un poco como un brasilero, y ahí también uno se da cuenta, ¿no? Como todo lo que ha pasado, que el Uruguay al principio era una colonia era Brasil, como que había muchas ciudades en Uruguay que pertenecían al Brasil, y te da todos estos indicios de una historia más grande, ¿no? Como que al final uno lee este cuento, pero atrás hay mucho más, y eso es algo típico de Borges. Otra frase que igual me gustó de este cuento es en la que dice: cualquier hombre es todos los hombres. Porque me parece que de alguna manera, justamente en este cambio que hace al final, en que en realidad Moon es el traidor y no el bueno, digamos, un poco o sea, toda la historia, un poco, esta frase podría ser la síntesis, digamos, de este cuento, un poco, ¿no? Porque en realidad, o sea, el que se presenta a sí mismo como el bueno acaba en realidad siendo el traidor, digamos, ¿no? Otro tema igual que me parece recurrente en Borges, como varios de los que ya hemos mencionado, es cómo inicia con una historia. Por ejemplo, en otros casos dice que, digamos, alguien encontró un manuscrito y que empieza a leerlo y ahí empieza el cuento, ¿no? En este caso, él, digamos, Borges, se presenta como alguien que conoce a otra persona y esa otra persona le empieza a contar su historia, ¿no? Entonces creo que ese también es un tema interesante en Borges, como muchas veces utiliza esa posibilidad de una narración dentro de una narración, digamos, ¿no? Creo que eso también es algo que ya hemos podido ver también en otros cuentos, ¿no? Como también mencionabas el aspecto más histórico, que creo también es algo interesante, ¿no? Sí, bueno, eso del final abrupto, yo creo que siempre, no sé si es algo de ficciones, a ver, ahora tal vez un poco, que se recurre mucho a eso del final abrupto, que a veces te cambia todo, ¿no? Como que uno piensa una historia, llega al final y pum, me acuerdo del jardín de senderos que se bifurcan, o muchos otros que a veces hasta la última oración es la que te da. A ver, ahora estoy tratándome de acordar de la Aleph, no sé si también se juega con ese. Sería también un análisis interesante, pero me llama mucho la atención, al menos de ficciones, eso. Y
Y alguna vez, no sé con quién lo discutía, muy probablemente contigo, que a muchas personas no les gusta esto del final abrupto, ¿no? Como que te cambia toda la idea de una historia. Pero siento que en Borges es algo bien logrado, no es como que termina el cuento y es todo es un sueño, ¿no? Como estabas hablando, sino es como que termina el cuento con algo que sí tiene sentido, la verdad, como que es interesante, tiene sentido y que no te deja un sentido de menos y no te deja un sentido de más. Tal vez unos datitos generales, ¿no? Que al principio normalmente Sí, que no, decimos porque mucha que gente no esta sabe, vez sí, de no ficciones. hemos dado un poco, bueno, el libro en el que está este cuento es Ficciones, que es un libro de cuentos, probablemente sea una de las obras más conocidas de Borges, que es del año de 1944 y que está compuesto por dos partes. Y bueno, Jorge Luis Borges, para los que no lo conozcan, es un escritor argentino que sobre todo ha escrito cuentos. Y bueno, volviendo un poquito a lo que tú mencionabas, que creo que es un tema importante, esto de ese final en el que se hace esa, bueno, que tú le estás diciendo Sí. un final abrupto, ¿no? Que es así una vuelta de tuerca completa, digamos. Yo también comparto esa opinión que son finales muy bien logrados, porque yo siento que, como tú dices en otros libros, en otras películas, tratan de lograr ese, cambiarte completamente la historia, a veces con recursos un tanto burdos, ¿no? Como puede ser que todo fue un sueño, por decir, o cosas por el estilo, pero me parece que en el caso de Borges, como, o sea, todo el cuento está muy trabajado y el final también, ¿no? Y siento que en este caso logra el efecto en el lector, que es así, realmente darte completamente, o sea, desestructurarte, digamos, ¿no? Has estado leyendo con una idea y llega el final y te mueve el piso, digamos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bien logrado, como tú decías, y bueno, yo creo que por mi parte eso Por la mía sería todo. igual. Bueno, como siempre, agradecerles por haber compartido este espacio con nosotros. Nos pueden seguir, estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify.